Saludos y bendiciones, amados hermanos. Una vez más, el pastor José Gómez, pues con mucho gusto, con mucha alegría y gracias a Dios que nos nos ha permitido esta bendición, la protección, la salud y el ánimo para continuar con esta serie de temas, el ministerio de la palabra del Señor. Hombres y mujeres que ya están predicando, que ya están enseñando, interpretando las Sagradas Escrituras con una doble intención. Primero, predicar el Evangelio. Segundo, como parte del Evangelio, enseñar el Evangelio a la iglesia, como el apóstol Pablo lo hizo a la iglesia que estaba en Roma. Pero también esto implica hombres y mujeres que están ya enseñando, capacitando, edificando a la iglesia del Señor. Algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y otros como maestros. Pero también hay otros que tienen el don de la enseñanza y que lo utilizan también en las iglesias locales. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante que nos ayudará a conocer la diferencia en cuanto a la interpretación. Y se trata acerca de la teología bíblica y la teología sistemática. Bien, más adelante vamos a estar entonces hablando acerca de este tema, la teología bíblica y la teología sistemática, lección número 11. Antes de esto, quiero recordarles que los días domingos, nuestras reuniones en el templo aquí en Commerce es 9:30 de la mañana y 11:15 de la mañana. 2 reuniones. Y le pedimos también que si usted va a asistir a la primera o la segunda reunión, denos una llamada, por favor. Estamos organizando el grupo de personas y también ubicándolas en el horario, primeramente, pues el que mayor le beneficia a usted, pero en otros casos, debido al número, podemos sugerirle que nos acompañe en la primera reunión en el templo o la segunda reunión aquí en el mismo templo en Commerce. 2 reuniones. En la ciudad de Panorama City, recuerde, días domingos, durante este mes solamente estamos congregándonos en el templo los días domingos, y allá en Panorama City, Iglesia de Cristo, ministros y sacerdotes del Señor de Ministerios Llamada Final, estamos de 6 de la tarde a las 8 de la noche. Si usted desea más información, área 323-727-6033. Área 323-727-6033. Nos piden oración también. Seguimos tomando en cuenta Ramón Enríquez y Obdulio Cifuentes, que están contagiados con el coronavirus, y vamos a pedirle, quiero que se una conmigo, y también pedimos que el Señor nos dé entendimiento en esta enseñanza de lo que es la teología bíblica y lo que es la teología sistemática. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, levantamos a ti nuestro corazón, levantamos a ti nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra voz, y levantamos también nuestros ojos, pidiéndote a ti, Señor, y creyendo que de ti viene, Señor, el oportuno socorro. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Ten misericordia de Ramón, Señor. Ten misericordia de Obdulio también, y de toda esa multitud de personas que están también con los síntomas de contagio, los que están siendo tratados en los hospitales, en las clínicas. Padre, ten misericordia. La multitud de personas en esta nación y en otras naciones. Padre, ten misericordia de tus hijos y de tus hijas, los hijos de ellos que han sido contagiados. Padre, líbralos de todo mal. Declaramos ese espíritu de muerte que se detenga, que se aparte, y declaramos salud y declaramos vida en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora danos entendimiento, Señor, en esta enseñanza. Queremos ser instruidos y capacitados para el ministerio de la palabra. Danos entendimiento en los recursos que nos ayudarán a interpretar correctamente como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, pero que nos sentimos honrados porque en este ministerio estamos edificando también a miembros de la Iglesia de Cristo. Amén
y amén. Muy bien, amados hermanos, hermanas que acaban de incorporarse, usted que nos está, sintonizando ya después de la grabación de este programa, vamos a hablar acerca de lo que es como métodos bíblicos de la interpretación de la Escritura. Y vamos a encontrar que existen ejemplos de personas que explicaron las Sagradas Escrituras, de manera que podemos hoy utilizar el título en un estudio y en una interpretación de lo que es la Biblia completa. Y esto no significa pues que llegaron a dar un estudio tan largo como para poder abarcar lo que es los 66 libros, pero hablamos en el contexto de que ellos cuando hablaron y cuando interpretaron, dirigiéndose a las multitudes o dirigiéndose a los discípulos, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo en su resurrección dice que les explicó las Escrituras comenzando desde lo que dijo y escribió Moisés acerca de Él, lo que escribieron en el libro de los Salmos y lo que dijeron los profetas. ¿Sabe qué interesante? También podemos tomar en cuenta, y en este principio, en boca de 2 o 3 testigos, se confirme toda palabra. Y Jesús declaró lo que se escribió acerca de Él en cuanto a su muerte, su padecimiento, su resurrección y su señorío. Y entonces Él dijo, Moisés escribió de mí, en los Salmos se escribió de mí, y los profetas escribieron de mí. Esta es una forma de interpretación más completa y con fundamento aún Jesús mismo, para dar entendimiento o la oportunidad de que entendieran sus discípulos esos eventos que habían ocurrido y que no habían entendido. Pero Jesús nos enseña cómo la teología bíblica hace posible que la vida de los discípulos, dice que cause en ellos el entusiasmo, el cambio en el corazón, de la incredulidad a un corazón que está ardiendo por la palabra declarada y la interpretación bíblica, y en cuanto a lo que es el tema del padecimiento y la resurrección de Jesucristo. Pero también existe la teología sistemática, y la teología sistemática consiste también en el estudio o la investigación para poder después presentar una parte del Evangelio o una doctrina. La teología sistemática tiene la característica de el estudio cuidadoso o la investigación por medio de un conjunto ordenado de reglas de conducta, para que así el resultado del estudio pueda dar lugar a que se interpreten algunos pasajes de la Escritura, la conducta de algunos personajes o algunos de los atributos de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, o alguna doctrina. ¿Cuál es la diferencia? Que la teología sistemática es el resultado del estudio cuidadoso, en donde el resultado es presentar una doctrina, un aspecto de lo que es el texto con su contexto, etc. Pero la teología bíblica es el estudio de toda la Escritura Sagrada. Y el tener conocimiento de toda la Escritura Sagrada es tener el conocimiento de la manifestación de Dios. Al hablar de la manifestación, es de sus atributos, es de su poder, es de su deidad, pero también es de sus palabras, de sus enseñanzas, también de sus mandamientos, incluyendo que en los días de nuestro Señor Jesucristo y en las cartas de los apóstoles se continúa declarando cosas que son de parte de Dios. Muchas de ellas son para los gentiles, los que todavía no han escuchado, no han oído, no han creído en el Evangelio y no han recibido a Jesucristo.
y muchas de las cosas que Dios ha manifestado también en el Nuevo Testamento son cosas que corresponden para nuestra edificación, como enseñanza o como doctrina. La diferencia, entonces, de la teología bíblica es que el estudio de toda la Escritura. La teología sistemática es el estudio de algún pasaje, contextos, y el resultado del estudio es lo que se va a predicar o es lo que se va a exponer. ¿Cuál es el método mejor? Bueno, ambos son importantes y ambos se utilizan con el propósito de edificar a la iglesia o con el propósito de predicar el Evangelio. Sin embargo, para usted y para mí, debemos de tomar en cuenta que teniendo esta inquietud, que teniendo este deseo intenso, que teniendo esta hambre y sed por la teología bíblica o sistemática, para usted y para mí tenemos que recordar que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo que escribe a la iglesia y dice que cada uno de acuerdo al don que ha recibido, dice si es el de profecía, dice úselo conforme a la medida de la fe. Si es también el de el servir, dice úselo en el servicio. Si es en la administración o en el don de liderazgo, pues utilícelo. Pero dice también que si es en el hacer misericordia, hagamos misericordia. Si es el don también de compartir de los bienes materiales, dice que lo hagamos. Pero dice, pero si alguien tiene el don de la enseñanza, úselo en enseñar. Entonces tenemos aquí algo tan importante para usted y para mí, que aquellos que han dado testimonio de estar en el ministerio de la palabra, es también porque tienen el don de la enseñanza. Y algunos lo tienen también mucho más claro en el don de la predicación del Evangelio. Pero esto me enseña a mí, y esto le confirma a usted, que existe un don espiritual que Dios lo da por medio del Espíritu Santo a algunos o muchos que están en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así se cumple también la Escritura cuando dice, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas, no todos hablan el género de lenguas, no todos tienen dones de sanidades. Y esto es interesante entonces porque Dios, como miembros de la iglesia, y de una manera semejante, Pablo habló así como el cuerpo de Cristo, dice que el cuerpo es uno, pero los miembros son muchos, y cada miembro tiene un lugar que el Señor le asignó, y cada miembro es necesario, es importante, no para menospreciarlo, sino para estimarlo, porque es necesario y es importante la función de cada miembro, aún el más pequeño, y así es como todo el cuerpo recibe su edificación por el trabajo que desarrolla cada miembro del cuerpo, de manera semejante en la iglesia. Aunque son los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros los que primariamente o los que influencian de una manera muy importante en la vida nuestra y en la vida de otros, es porque su trabajo es capacitar a los santos para la obra del ministerio, esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Y tiene grande beneficio, para que ya no seamos llevados de aquí para allá por diferentes vientos de doctrina, para que no seamos engañados por los planes secretos o por el arte que utilizan los falsos ministros para engañar. Entonces es importante la enseñanza, y aquí vuelvo vamos a decir, al versículo donde yo le decía, los que tenemos por la gracia de Dios el don de enseñar, debemos de entender estos dos significados. La teología bíblica quiere decir que usted y yo debemos de estudiar continuamente
toda la Escritura. El apóstol Pablo hace una referencia y le dice a Timoteo que él sabía las Sagradas Escrituras desde que era un niño. Pero también habla de el propósito de las Sagradas Escrituras. Y entonces repito y dice que no solamente nos pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, las Escrituras contienen la enseñanza que nos lleva a la fe a Cristo Jesús. Por eso se utilizan las Escrituras para predicar el Evangelio, pero se utilizan también las Escrituras para enseñar principios en donde las personas conocerán cómo ser libres de problemas, de riesgos de enfermedad, de que no sean también, vamos a decir, consumidos o destruidos por situaciones de peligro, porque la Escritura nos da sabiduría para que nosotros seamos librados de esos peligros por la fe en nuestro Señor Jesucristo. También habla de la salvación, ya lo dijimos. Pero dice que la Escritura, aparte de ser sagrada, o sea, santa, limpia, también ha sido inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Entonces, si utilizamos la Escritura para enseñar, entonces debemos de estudiar, debemos de conocer, debemos de estudiar continuamente, pedirle a Dios entendimiento y que el Espíritu Santo nos guíe, porque si vamos a enseñar, dice lo que es aspectos o lo que es el contenido de toda la Escritura, desde lo que es la realidad de la manifestación de los atributos y del poder de Dios, hasta lo que es también la condición del hombre y cómo puede ser salvo para que sea posteriormente edificado por medio de la enseñanza. Y los que tenemos el don de la enseñanza, entonces venimos a ser también colaboradores con aquellos que tienen el ministerio de apóstoles o de profetas o de evangelistas o de pastores o de maestros. Venimos a ser colaboradores, pero tenemos que conocer que las Sagradas Escrituras tienen el provecho y pueden provocar el beneficio no solamente para aprender y conocer, sino también, dice, para enseñar, para reprender. Reprender es llamar la atención de actitudes incorrectas y mostrarles cuál es el camino recto. Para corregir es también el significado de enderezar una conducta equivocada. Y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o totalmente equipado para toda buena obra. Así que ya hacemos una relación entonces de lo que es el provecho de la enseñanza cuando se utiliza la Sagrada Escritura y que lo que va a producir en los oyentes, en los discípulos, sean mayores o sean adultos o sean jóvenes o sean niños, entonces dice la Escritura, vamos a colaborar para que el hombre y la mujer sea completamente preparada para toda buena obra. Así que con esto lo que le quiero decir, pues ya debemos de tener cuidado de comenzar a estudiar las Sagradas Escrituras de una manera ordenada. Necesitamos estudiar y también meditar para poder aprender cómo es que la enseñanza bíblica desde el principio, libro de Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, contiene esa enseñanza, esa sabiduría, esa palabra, esas ordenanzas, esas instrucciones de parte de Dios, especialmente para este tiempo que la iglesia en el nuevo pacto desarrolla una comisión y que desarrolla también una función de poder edificar y poder dar testimonio a aquellos que no han oído de esta grande salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Repito, sí necesitamos ser disciplinados y estudiar
ordenadamente las Sagradas Escrituras. En eso consiste la teología bíblica. Ahora, la teología sistemática que dijimos, que es el estudio de un pasaje, de un texto, de una doctrina, de un tema de conducta o incluso de un tema de los atributos de Dios, de la deidad, de lo que es la creación, la vida del ser humano a través de la historia. Pero este estudio sistemático, aunque es también de manera ordenada, el resultado del estudio viene cuando nosotros mismos nos sometemos a una forma de conducta y también utilizamos reglas de interpretación. Por eso la persona que habla de hermenéutica, que habla también de apología que es la defensa del Evangelio o la defensa de lo que es también el testimonio de la verdad o la defensa del testimonio de la doctrina, eso es apología. Pero cuando se habla de hermenéutica, que tiene que ver con la interpretación o explicación de la Escritura, las personas que hablan de la necesidad de lo que es también el conocer el significado de los nombres, onomología, onoma que es nombre, logia o logos que es el estudio, numerología que tiene que ver con la interpretación de los números que declara las Sagradas Escrituras, y otras cosas, por ejemplo, hablar del Espíritu Santo, hablar de la oración. Entonces, la persona que ha obtenido el resultado por el estudio sistemático, ordenado, basado en reglas de conducta y en reglas de interpretación, pues ahí es también donde nosotros decimos, oh, qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza. Lo explicó de manera ordenada, no se apartó de lo que era el título o el enfoque principal del tema. Entonces es una enseñanza que se le llama el resultado de la teología sistemática porque se estudia en parte, aunque no se hace mención de todo lo que es la manifestación o la verdad que se tiene en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver entonces también, o hemos visto, o vamos a seguir recomendando, que nosotros también declaremos una forma de enseñanza más amplia, donde así como nuestro Señor Jesucristo dice que para explicarle a los discípulos el tema de su padecimiento, que implica lo que fue la entrega, la traición, el castigo, la muerte en la cruz, después su muerte en el sepulcro, después la resurrección, y que para explicarle a los discípulos, dice que él habló lo que estaba escrito en el libro de Moisés y también habló lo que estaba escrito de él en ese aspecto en el libro de los Salmos y en el libro de los profetas. ¿Se da cuenta usted cómo la teología bíblica y la interpretación de un tema general o específico, pero se da de una manera mucho más amplia? Muy bien. Recuerdo un poquito también acerca de lo que fue la enseñanza de Esteban, que se describe el discurso de Esteban. Otros dicen que fue el primer mártir de la iglesia. Es posible, o es posible que haya habido otros mártires, porque la persecución también que vino contra la iglesia pues estuvo muy cercana. Recuerde que Saulo de Tarso tenía autoridad para perseguir también y echar a la cárcel, y él quería destruir la fe y dispersar el movimiento de lo que era la iglesia de Cristo. Pero el discurso de Esteban en el capítulo 7 es un discurso, es una enseñanza en donde él comienza acerca de la manifestación de Dios desde el tiempo de Abraham. Y luego habla también acerca de lo que fue la condición de Israel en Egipto.
Y luego habla también acerca de la liberación del pueblo de Egipto. Y luego explica el viaje o el traslado de Israel por el desierto durante 40 años. Y luego describe cuando Israel entró a la tierra prometida. Y luego también habla también en los días de David. Y luego también habla acerca de lo que fue el rechazo de muchos de los del pueblo de Israel. Esto es teología bíblica, porque es de una manera muy amplia, bien explicada desde el comienzo, el desarrollo y lo que es el final del discurso. ¿Recuerda usted la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Un discurso que hoy lo podemos utilizar como un ejemplo de lo que es la teología sistemática, porque el Señor también comenzó un tema hablando de la condición del hombre que logra un estado de bienaventuranza, para concluir cómo es que el hombre que escucha las palabras de Jesucristo y las pone por obra es semejante al hombre que edifica sobre la roca. Eso es teología bíblica, cuando la enseñanza tiene textos y contextos, pero se explica de una manera amplia para llegar también a una aplicación. ¿Qué quiere decir la aplicación? Que cuando alguien oye y pone por obra, practica o hace la palabra, dijo el Señor, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, torrentes y fuertes vientos que azotaron, golpearon fuerte a la casa, pero dice que no sufrió pérdida. Sin embargo, la persona que oye la palabra, que no la entiende y que quiere edificar, puede hacer algo, pero cuando viene entonces la prueba, la lucha, el problema, la tentación, entonces dice que sufre pérdida. Ahora, por eso, repito, es importante que nosotros pensemos si hemos estado estudiando la Biblia, y si no, pues o nos hemos detenido, continuemos. Y si no la hemos estudiado de una manera ordenada, hagámosla de manera ordenada, porque usted tendrá una comprensión y conocimiento más amplio, que al explicar las Escrituras no va a cambiar, ni tampoco va a reducir, ni le va a quitar, ni le va a agregar, ni siquiera usted va a repetir algo que no entiende. Y no vamos a cometer tampoco la actitud de ser faltos de sabiduría, contradiciendo a alguien o lo que escuchamos sin haberlo entendido. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cuál debe ser nuestra conducta con las personas que no conocen la teología bíblica y que quizás tienen dificultades para conocer e identificar el mensaje cuando se usa el recurso de la teología sistemática en enseñanzas más breves, en enseñanzas más cortas, como las que utilizamos en nuestras reuniones, ¿verdad? De 30, 45 minutos, una hora. Hay quienes lo hacen durante 1 hora, 15 minutos. Hemos escuchado ministros en diversas ocasiones que 1 hora o 2 horas. Y hablamos del ejemplo del apóstol Pablo como de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nuestro Señor Jesucristo, que las personas estuvieron ahí, dice, hace 3 días que ellos están aquí, estaban escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el 3er día Jesús dijo, dígales que se vayan. Los discípulos dijeron, despídelo, Señor. Y Jesús dijo, no, provéanle ustedes el alimento material. Pero habían estado 3 días. Tomen en cuenta qué teología bíblica, porque también el Señor hablaba en el contexto espiritual, en el espíritu de la palabra, siendo Él mismo lleno de gracia y de verdad. Eso es impresionante, pero utilizo ese ejemplo para hablar de lo que es más amplio, más profundo, más detalles, y ciertamente que había misterios, pero también era muy práctico. Muy bien, ya
lo que es la teología sistemática. Lo explicamos un poquito. También es importante porque se necesita utilizar o compartir el resultado de nuestro estudio en el uso de las reglas ordenadas y nuestra conducta correcta, como también los principios de interpretación, como conocer el significado de nombres, conocer la historia en el contexto de lo que se está diciendo, conocer las costumbres, conocer lo que es la solución, el mensaje, la palabra del Señor para ciertos grupos, para problemas, para enfermos, para viudas, para niños, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando el discípulo o cuando el intérprete o el obrero o el ministro de la palabra traza incorrectamente, explica incorrectamente o no explica completamente? Y aquí vamos a hacer un recordatorio. Desde los días de nuestro Señor Jesucristo, usted recuerda que había un grupo llamado los principales sacerdotes, los que oficiaban en el templo y las cosas sagradas, y los que tenían la responsabilidad de leer, de interpretar las Sagradas Escrituras, aunque en los días de nuestro Señor Jesucristo, en los días todavía donde se habla de los apóstoles, el apóstol Pablo llegando a lugares donde había sinagogas, dice que había un momento donde se les daba el lugar de compartir, de comentar también aspectos de la Escritura. Jesús estuvo ministrando muchas ocasiones en las sinagogas de los judíos y tuvo la oportunidad de explicar, de corregir o de hablar para hacer reflexionar a los que estaban equivocados en cuanto a lo que era el conocimiento del Mesías, del Hijo de Dios o de Jesús como maestro. Y recordamos que había también un grupo de fariseos y de escribas, los saduceos, que ellos hablaban de la palabra, que leían las Escrituras, pero Jesús dijo que ellos cometían tantos errores porque no conocían las Escrituras ni tampoco conocían el poder de Dios. Por eso para ellos era imposible que un muerto resucitara, y no creían en la resurrección porque no creían en el poder de Dios y porque ignoraban las Escrituras. Después observamos nosotros que había todavía personajes que pretendían enseñar y decir que tenían la verdad porque se basaban en las Escrituras. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, y dice que si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de los faltos de madurez. Pero dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas los templos? Y, wow, un maestro que tiene base en las Escrituras, que interpreta en las Escrituras, que declara honra delante de la presencia de Dios, que es guía de los que no entienden y no comprenden, que es también instructor, que es luz de los que están en tinieblas, pero que de pronto el apóstol Pablo, ¿cómo si tú eres maestro? Si tú enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Y aunque esto tiene en el contexto que el apóstol Pablo se dirige a alguien que estaba ahí con esa conducta, pero eso también nos enseña a nosotros una verdad bíblica. ¿Qué sucede cuando alguien enseña, pero no se enseña a sí mismo? Entonces lo que Pablo, el apóstol, dice
porque el nombre de Dios es blasfemado en los gentiles por causa de ustedes, tal como está escrito. ¿Sabe qué terrible, amados hermanos? Y yo creo que muchas veces en la enseñanza y apartándonos de las reglas de interpretación o a veces el egoísmo, la arrogancia, el orgullo, el distanciarnos de nuestros maestros, de nuestros instructores. ¿Sabe cuántos errores nos ha provocado esto? Yo creo personalmente que he cometido muchos errores. Gracias a Dios que he tenido la oportunidad de decirle, Padre, perdóname, perdóname. Y son errores en los que el que enseña no se ha enseñado a sí mismo. No quiero decir que las personas no saben, lo que le quiero decir es que cuando no nos enseñamos a nosotros mismos, hablamos y enseñamos basados en las Escrituras, pero el problema es que vamos a tener que demostrar que lo que enseñamos a otros, ya lo enseñamos a nosotros y lo estamos poniendo en práctica. De lo contrario, podemos enseñar, pero vamos a cometer cosas contrarias a lo que nosotros enseñamos y vamos a dar lugar a que otras personas hablen mal de Dios por causa de nuestros descuidos. Bien, es cosa seria, pero es importante entonces que usted conozca lo que es la teología bíblica y lo que es la teología sistemática. En la teología sistemática, ahí es donde podemos cometer el error y hablar de otros y juzgar a otros y mencionar a otros, pero en la teología bíblica, en el mismo momento, pudiéramos nosotros estar ignorando que, así como enseñamos a otros, deberíamos de enseñarnos a nosotros mismos. Y eso lo aprendemos en la teología bíblica, en el estudio general. Porque en el estudio por partes, aunque sea ordenado y organizado, ahí es donde pudiéramos estar diciendo y hablando de otros, pero al mismo tiempo nosotros estamos cometiendo el mismo error. ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, cuando ya alguien ha sido instruido, conoce la doctrina, ha mostrado el carácter de interpretar correctamente? Dice la Escritura que en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 15, este ejemplo y otro le voy a dar para comprender la importancia de estudiar primeramente teología bíblica para después dar interpretación en teología sistemática, en partes. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo? Le dijo en cierta ocasión, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, le dijo de la siguiente manera. Alejandro el calderero, 2 Timoteo 4, versículo 14, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente o excesivamente a nuestra enseñanza. Piense en esto, Alejandro el calderero. Yo creo que el apóstol Pablo les estaba tratando de señalar a Timoteo quién era ese Alejandro el calderero. Calderero que trabajaba en una forma de trabajo de diluir metales. Para señalarlo, identificarlo, dice el calderero. Bueno, si usted algún día quiere identificar a alguien y quiere decirle, bueno, es que Panchito, ¿verdad? El que trabaja en el mercado, ¿verdad? O Panchito el taquero. Bueno, hagámoslo para identificar, pero no lo haga para menospreciar o para burlarse, ¿verdad? De ninguna manera. El Señor Jesucristo dijo de dos de sus apóstoles, y se menciona que eran hijos del trueno, Pedro y Juan, cuando pidieron permiso o Santiago, alguno de ellos,
pidieron permiso al Señor de que les permitiera hacer descender fuego del cielo a los samaritanos y que los consumiera. Y por eso eran llamados hijos del trueno. Entonces, por identificar su carácter. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de Alejandro el calderero, me ha provocado muchos males. No explica el apóstol Pablo qué clase de males, pero sí dice uno de ellos. Se opone excesivamente a nuestra doctrina, y ahí es donde también se relaciona que estaba haciendo mal, quizás dando mal testimonio, quizás hablando del apóstol Pablo, y ahí es donde dice Pablo, me ha provocado muchos males. Muy bien, Pablo le dice, cuídate de él. Me llama mucho la atención la palabra que se utiliza, cuídate de él. Aquí vamos a concluir. La palabra cuídate es cuidarse. En el diccionario griego, el número 5442, y la palabra es fulazo. Fulazo. Como golazo, pero en lugar de G, F. Fulazo. ¿Sabe lo que significa fulazo? Cuando el apóstol Pablo dice, tú también cuídate de él, porque me ha hecho mucho mal, y también se opone vigorosamente a nuestra doctrina. ¿Sabe lo que significa cuídate? Sepárate completamente de él. Aíslate de alguna relación o asociación. En el campo médico, la palabra, ¿usted ha escuchado la palabra isolación? Isolation. A las personas que se contagian con un virus, les dan la orden de isolación, isolation, de separación. En el sentido bíblico del carácter de un ministro de la palabra, escuche, Pablo le dice, aléjate, sepárate totalmente, porque estas personas, ahora esto se lo digo yo, utilizando el concepto médico, estas personas que hacen mucho mal a los ministros de la palabra y que se oponen a la doctrina, afectan a otros, porque es como cuando una persona tiene un virus que es contagioso o que puede infectar. Bueno, parece que es muy duro, pero amados hermanos, estamos hablando del ministerio de la palabra. Hoy estudiamos entonces lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. Ambas son necesarias porque el resultado es que vamos a trazar bien la palabra. Pero hay que tener cuidado. Cuando nosotros escuchemos y cuando nosotros veamos que hay personas que están contagiadas en una forma de interpretar, donde se habla mal de los ministros y de los buenos obreros e intérpretes de las Sagradas Escrituras, porque esas personas enseñan y predican, pero dice que están contagiados y de ellos tenemos que cuidarnos. Bíblicamente y en el diccionario, separarnos. Así evitamos el contagio, o bien podemos confrontarles y corregirles, o también amonestarlos y dirigirlos hacia las personas contra las que están en oposición. Bien, esta lección nos ayuda a nosotros entonces para entender la importancia de leer las Escrituras del principio al fin, y cuando hablemos de un tema específico, ahí es la teología sistemática. Pero el resultado va a confirmar si nosotros sabemos del tema, lo explicamos y también lo estamos viviendo nosotros. Que el Señor, que nos ha perdonado, nos ayude ahora en el estudio de la teología bíblica y en la interpretación del resultado de la teología sistemática para edificarnos los unos a los otros. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. ¿Tiene alguna pregunta? Recuerden nuestras reuniones los días domingos en el templo. Llámenos para información. Tenemos 2 servicios, 9:30
y 11:15 de la mañana. Llámenos para conocer cuál es el horario que a usted más le favorece. Tenemos clases para los niños. De igual manera, en Panorama City tenemos nuestra reunión el día domingo a las 6 de la tarde. También hay clases para los niños. Y si necesita información, área 323-727-6033. Dios les bendiga. Amén.